con el primer ejercicio. Nos dice, sea V el conjunto de R2, el conjunto de vectores, ¿sí? Está formado por pares ordenados con entradas reales. Junto a las operaciones, aquí se proporcionan dos operaciones de suma y producto definidas por, y allí se nos muestra las operaciones a aplicar. En el caso de la suma, fíjense que al sumar el par x1, x2 con el par y sub 1 y sub 2, el resultado da x sub 1 más y sub 2. El resultado en la primera componente de este nuevo vector, ¿sí?, se obtiene tras sumar el elemento de la primera componente, o la primera componente del primer vector, más la segunda componente del segundo vector. Y para obtener el resultado, ¿sí?, en la segunda componente, pues sumamos la segunda componente del primer vector junto a la primera componente del segundo vector. Entonces, claro, aquí tenemos una operación que no es la habitual, esto en la suma. ¿Ah? Por otro lado, en el producto de escalar por vector, tenemos que alfa por el vector x sub 1, x sub 2, da como resultado alfa por x sub 1, alfa por x sub 2. Entonces observamos que aquí en el producto escalar, ¿sí?, del escalar por el vector, tenemos el producto usual. Entonces, claro, aquí realmente lo que se ha modificado es únicamente la suma. ¿Ah? Nos dice que esto se aplica para cada par, x sub 1, x sub 2, y sub 1, y sub 2, elementos de V. Y para cada alfa, elemento del campo real. Nos preguntan, ¿sí?, si V es un espacio vectorial real. Es lo que se nos pregunta. Entonces recordemos que para verificar que un conjunto junto a las operaciones de suma, producto y a un campo se forman un espacio vectorial, pues hay que verificar primero las propiedades de clausura, posteriormente las 8 propiedades, ¿sí?, relacionadas al espacio vectorial. Entonces, sí, hay 10 propiedades, podríamos afirmar que hay 10 propiedades que se deben verificar. Entonces, siempre se inicia revisando las clausuras. Entonces, vamos con la primera. La clausura de la suma. Para ello, diremos, debemos tomar dos vectores, ¿sí?, del conjunto V, entonces digamos, sean X y Y elementos de V. Por demostrar que lo que se debe probar es justamente X más Y pertenece a V. ¿Ya? Entonces, como he tomado X y Y en V, por tanto, sabemos que estos vectores, ¿sí?, son vectores de R2. Entonces, por tanto, X lo puedo expresar como X sub 1 y X sub 2. Y lo puedo expresar como Y sub 1 y Y sub 2. ¿No? Entonces recordemos que aquí lo que busco probar es que X más Y se encuentra en V. Aquí podríamos aperturar lo que así quiero probar. Probar que X más Y está en V implica probar, y claro, me dirijo ahora a ver cómo está conformado este conjunto V. Digo, mire, el conjunto V es R2. ¿Y qué es R2? R2 no es otra cosa que el conjunto de pares ordenados A, B, ¿sí?, tales que A y B son elementos reales. Entonces, para afirmar, ¿sí?, para afirmar que un elemento está en V o en sí está en R2, primero debo verificar que ese elemento se trate de un par ordenado donde sus entradas son reales. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, por tanto, tengo ahí los vectores. Además, ya no me preocupo de qué sucede con la suma. Además, X más Y va a ser igual
a sumar el par x sub 1, x sub 2 con el par y sub 1 y sub 2. Y es aquí donde entra la definición, la nueva definición de suma. Para llevar a cabo esta suma, tenemos lo siguiente. X sub 1 más y sub 2. Recordemos la diferencia entre la suma que se coloca con la circunferencia y la suma, ¿sí? El símbolo de suma usual. Recordar que acá estamos sumando vectores. Y es por ello que tenemos esta suma encerrada en la circunferencia. Por otro lado, acá estamos sumando elementos escalares. ¿Ya? Porque claro, x sub 1 es un escalar. En este caso, es un número real. Y sub 2 también. Entonces aquí lo que estamos haciendo uso es de una suma escalar. Por otro lado, en la segunda entrada tenemos como resultado x sub 2 más y sub 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo afirmar que este resultado se encuentra en V? Recordemos que para que un elemento se encuentre en V, primero, debe tratarse de un par ordenado. ¿Qué es lo que tengo aquí como resultado? Justamente un par ordenado. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué debo verificar? Que cada una de las entradas de este par ordenado, ¿sí?, corresponda a un número real. Entonces, la pregunta aquí, ¿puedo afirmar que x sub 1 más y sub 2 es un número real? Y por otro lado, ¿puedo afirmar que x sub 2 más y sub 1 es un número real? ¿Qué me dicen? ¿Puedo afirmar aquello? ¿Y por qué razón? En el caso de que sí pueda hacerlo. Sí, porque x1 es real y x2 también es real, la suma de reales es otro real. ¿Y eso de dónde concluimos aquello? ¿Por qué podemos afirmar que x sub 1 es real? Porque el Porque, elemento x lo tomamos en V, ¿no? sí, Claro, X es un elemento de V. Entonces, como X es un elemento de V, pues tengo justamente ese par ordenado y a la vez los elementos de este par ordenado son números reales. ¿Sí? Si quieren aquí verlo, podríamos, aquí voy a colocar en color verde, ¿sí? Por el simple hecho de que X y Y se encuentran en V, y V es igual a R2, y claro, X es igual al par ordenado X sub 1 y X sub 2, pues a partir de esto tengo, ¿sí?, que X sub 1 y X sub 2 son reales, de forma directa. Por otro lado, como Y también es un elemento de V, ¿sí?, pues Y sub 1 y Y sub 2 también son números reales. ¿Ya? Entonces, implícitamente ya tenemos aquello. Y claro, si sumamos números reales, como los números reales forman justamente un campo, al sumar dos números reales, el resultado es otro número real. Entonces, puedo afirmar que justamente las entradas de este nuevo vector son números reales. ¿Ya? Entonces, si tengo un vector en R2 o un par ordenado con elementos reales, pues este elemento no se va a encontrar. Se va a encontrar en V. ¿Sí? Y es así como se logra probar la clausura de la suma. Todo así, no sé si tengan dudas, por favor, si tienen dudas, y intenten preguntar, ¿sí? Intenten saldar todas esas dudas que tengan. Vamos, a ver, Leandro. Sí, profesor, buen día. Disculpe, siempre es necesario la clausura, a pesar de que, por ejemplo, ahí dice junto con las operaciones da una operación y ahí dice que el producto cartesiano de V y V está en V. Es decir, como que ya asegura que sea los elementos en V o no siempre. Siempre es Ya. necesario como que clausura. Sí, aquí mi recomendación es que siempre verifiquen las clausuras. Ahora, ya va a depender mucho
la bibliografía que se tome en consideración. Hay algunos autores, algunos libros, ¿sí?, que suelen únicamente probar las 8 propiedades, porque claro, todas las operaciones que ellos imponen, las nuevas operaciones de suma y producto, cumplen con las clausuras. Y es por ello, ¿sí?, que claro, ustedes al momento de revisar, como digo, la bibliografía, pueden encontrarse con, ¿sí?, enunciados muy similares a estos, que dice CAV, ¿sí?, el conjunto de R2, junto con las operaciones. Y claro, aquí esta notación, en principio, ¿sí?, ya nos estaría confirmando que al sumar 2 elementos de V, el resultado se encuentra en V. Sí, estoy de acuerdo con esto. ¿Sí? Pero en otros enunciados, ¿sí?, en otros enunciados, pues no se afirma aquello. Simplemente se suele poner CAV, el conjunto de R2, junto con las operaciones, y pues se omite esta parte en la que, ¿sí?, establece justamente el conjunto de salida, el conjunto de llegada, y directamente se coloca la definición. Entonces, ya ha pasado en semestres anteriores, ¿sí?, ya ha pasado en semestres anteriores que los estudiantes se acostumbran, ¿sí?, únicamente a probar las 8 propiedades y no las clausuras. ¿Sí? Me parece que sucedió hace exactamente un año, que la gran mayoría de un curso, ¿sí?, en uno de los ejercicios, pues afirmaba, aseguraba que se trataba de un espacio vectorial. Pues lastimosamente no cumplía con la clausura de la suma. ¿Sí? Entonces, claro, luego del llanto y todo, al final le estuvieron echando la culpa al docente. ¿Sí? No fue justamente en uno de mis cursos, ¿no? Por si acaso. Porque yo siempre reitero que tienen que probar las clausuras. Vamos, es muy importante aquello. Ahora, si el ejercicio ya les menciona que se satisfacen las mismas, pues allí sí ya ustedes pueden saltar esa comprobación. De hecho, en muchos de los ejercicios es fácil verificar las clausuras. En este ejercicio es muy sencillo, porque al final observar únicamente cómo se lleva a cabo la suma y teniendo en cuenta cómo está formado el conjunto V, diría, mira, lo que busco al final es que el resultado sea un par ordenado con elementos reales. Y pues esto lo obtengo de forma directa. Entonces, podría saltarme esto de la comprobación de la clausura. Claro, lo podemos, ¿sí? Nos podemos saltar, pero hay que tener en cuenta, ¿sí?, que en el caso de que no cumpla una de las clausuras, ¿sí?, estaríamos cometiendo un grave error en afirmar que un cierto conjunto puede llegar a alcanzar la estructura de espacio vectorial. Vamos, entonces ya va a ser esto a cuenta de cada uno, ¿no? Si quieren lo hacen, si no, pues no lo hacen. Pero hay que tener en cuenta que hay consecuencias, ¿sí?, que pues, al final tendrán que asumirlas en el caso de que no verifiquen la clausura. Vamos, eso, Leandro. No sé si queda claro. Listo, entonces continuamos. La segunda, ¿sí?, las propiedades a verificar, tiene que ver con la clausura del producto. Y claro, aquí podríamos incluso saltarnos esto. ¿Por qué razón? Porque tengo, sí, el producto usual. Claro, tener el producto usual se satisface justamente la clausura respecto a esta operación del producto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer la clausura del producto. En este caso, diremos sea alfa un elemento de los reales y x un elemento de v. Por demostrar que alfa producto con x es un elemento de v. Nuevamente, tengo que verificar que el producto de alfa por x, ¿sí?, da como resultado un par ordenado con elementos reales. Entonces, como x se ha tomado en v, por tanto, x tiene la forma de un par ordenado, en este caso con los elementos de x sub 1 y x sub 2. Pues aquí podríamos afirmar con
x sub 1 y x sub 2, elemento de los reales. Además, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues llevar a cabo el producto de alfa por x. Entonces tenemos alfa, producto, el par ordenado, x sub 1, x sub 2. Aquí entra la definición del producto. Entonces, de acuerdo a la definición de este producto, tenemos alfa por x sub 1 y alfa por x sub 2. Entonces, primero, tener en cuenta que para que este elemento pertenezca a V, debe tratarse de un par ordenado, cosa que sí cumple. Lo segundo, verificar que cada elemento se trata de un número real. Entonces, a tener en cuenta que alfa es real por hipótesis y también x sub 1 y x sub 2 son números reales. El producto de dos números reales, pues otro número real. De allí que puedo afirmar que cada uno de los elementos de este par ordenado, ¿sí?, es un número real. Por tanto, este elemento está en V. Se han verificado las dos clausuras del producto. Listo. Una vez que hemos verificado esto, vamos con las propiedades. Igual, las propiedades, mi recomendación es que se manejen en el orden en las que se presentaron las mismas. ¿Sí? Entonces, vamos con la tercera. En este caso, tenemos que verificar la conmutativa de la suma, ¿no? Conmutativa de la suma. Para ello, tomaremos dos vectores del conjunto V. Digamos, sean X y Y elementos de V, por demostrar que X más Y es igual a Y más X. Entonces, como hemos tomado los dos elementos en V, digamos, por tanto, el primero, X es igual al par ordenado X sub 1, X sub 2, Y es igual al par ordenado Y sub 1, Y sub 2. Además, y aquí, pues vamos a... Uy, esto se desplazó, perdón. Aquí lo que vamos a hacer es llevar a cabo la suma entre el vector X y el vector Y. Esto en primera instancia. Entonces, lo que vamos a sumar es el par ordenado X sub 1, X sub 2, junto al par ordenado Y sub 1, Y sub 2. ¿Ya? Entonces, haciendo uso, ¿sí?, haciendo uso de la definición, recordemos que para sumar dos vectores, me regreso a la definición, ¿sí?, dos vectores, hacemos lo siguiente. El resultado en la primera entrada se obtiene tras sumar el primer elemento del primer vector junto al segundo elemento del segundo vector. ¿Ah? Entonces, me regreso. El resultado será igual a X sub 1 más Y sub 2, esto en la primera entrada, y en la segunda entrada, es la segunda entrada del primer vector, en este caso sería X sub 2 más la primera entrada del segundo vector. ¿Ah? Ahora le llevamos a cabo la suma de Y más X. En este caso, tendremos que sumar el par ordenado Y sub 1, Y sub 2, con el par X sub 1 y X sub 2. Entonces, a tener en cuenta que el elemento resultante, el primer elemento resultante, se obtiene tras tomar el primer elemento del primer vector y sumar con el segundo elemento del segundo vector. En este caso tendremos Y sub 1 más X sub 2 y en la segunda entrada tendremos el segundo elemento del primer vector, en este caso Y sub 2, más el primer elemento del segundo vector, en este caso es X sub 1. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos los resultados de cada una de las sumas, pues verificamos, ¿sí?, los mismos. Y claro,
aquí podemos darnos cuenta que en la primera entrada, en el primer caso, tengo x sub 1 más y sub 2. Y en el segundo caso, tengo y sub 2, perdón, y sub 1 más x sub 2. Vamos. Entonces, claro, las primeras entradas no coinciden. Lo mismo sucede con las segundas entradas. ¿Sí? No coinciden. Entonces, a partir de esto, ¿sí? ¿Qué puedo concluir? Digamos, de lo anterior, se concluye que justamente la suma de x más y es distinta a la suma de y más x. ¿Sí? Entonces, fíjense que este conjunto, junto a la suma y el producto, y definido, pues no verifica la propiedad conmutativa de la suma. En tal virtud, puedo afirmar, ¿sí? En tal virtud, puedo afirmar que V no es un espacio vectorial. En este caso, un espacio vectorial real. ¿Ya? Y ahí terminaría, ¿sí? El ejercicio, porque claro, ya no tiene sentido ponerme a probar el resto de propiedades. Una de ellas falló, entonces con eso el conjunto ya no puede alcanzar la estructura de espacio vectorial. Vamos. Vamos con las preguntas de Esteban. Sí, Inge, buenos días. Yo tenía la duda de si nosotros al estar realizando la Hola. comprobación de la cláusula del producto y de la suma, comenzamos a sospechar de que no se trata en sí de un espacio vectorial. Podemos utilizar un contraejemplo y con eso ya bastaría. Disculpe, Esteban, no te escuché muy bien. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Estaba entrecortada el audio. Que si nosotros al verificar la parte de las cláusulas de la suma y del producto, ¿Ya? comenzamos a sospechar, por decirlo así, de que no se No trata se de un va. espacio vectorial. ¿Ya? Ujú. Bastaría tan solo con usar un contraejemplo. Claro que sí. Aquí es muy importante el uso de los contraejemplos para justamente echar al piso, ¿sí? Ciertas proposiciones, en este caso la comprobación de ciertas propiedades. Vamos, los contraejemplos son muy útiles en este caso. Aquí, por ejemplo, en este literal, ¿sí? En este literal, podríamos también, sí, justamente confirmar el hecho de que no conmuta esta suma, simplemente diciendo lo siguiente. ¿Sí? Se pone primero, contraejemplo. Y colocan, consideremos los vectores, y pues voy a tomar los siguientes vectores. 0, 0, ¿sí? Elemento de V, y el vector 1, 0, también elemento de V. ¿Podemos afirmar que estos dos vectores están en V? Claro que sí. ¿Por qué? Porque se trata de pares ordenados con elementos reales. ¿Sí? ¿Dónde? Vamos a llevar a cabo la suma del par 0, 0, ¿sí? Con el par 1, 0. De acuerdo a la definición, ¿sí? De suma, recordemos, sumamos del primer elemento, del primer vector, con el segundo elemento del segundo vector, y ese es el resultado de la primera entrada del vector resultante. Entonces, 0 más 0, 0. Y para la segunda entrada del vector resultante, tendremos la segunda entrada del primer vector, ¿sí? Sumado a la primera entrada del segundo vector, 0 y 1, 1. ¿Ya? Por otro lado, 1 y 0 más 0 y 0. Sumamos
primer elemento del primer vector junto al segundo elemento del segundo vector. 1 y 0, 1. Luego, segundo elemento del primer vector junto al primer elemento del segundo vector. 0 y 0, 0. ¿Sí? Entonces aquí la conclusión es justamente la suma del par 0, 0 más el par 1, 0 no coincide con la suma del par 1, 0, ¿sí? Junto al par 0, 0. Entonces mira, aquí ya ponemos en evidencia de que existe un par de vectores, al menos existe un par de vectores, ¿sí? De V para los cuales no se verifica ¿sí? Esta propiedad. Porque claro, podría existir algún par para el cual sí se verifique. Pero claro, aquí lo que buscamos es que esta propiedad conmutativa sea válida para todos los elementos de V, para todos los vectores. Entonces, es suficiente mostrar que existe, ¿sí? Existe al menos uno para el cual nos satisface la propiedad. Por tanto, se echa al piso, ¿sí? Toda esa propiedad. ¿Estamos de acuerdo? No sé si queda claro ahí, Esteban. Sí, Se puede profe, hacer muchas. uso. ¿Sí? Y claro, cuando se van a verificar las clausuras, ahí también es muy importante hacer uso de los contraejemplos. ¿Sí? En ciertas ocasiones es más fácil colocar un contraejemplo que llevar a cabo la demostración. ¿Ah? Carly. Profe, buenos días. Yo tenía una Hola. pregunta en cuanto al enunciado. ¿Puedes subir, por favor? A ver, al enunciado, ahí tienes. Y aún no se me carga. Ok, esperamos un momento. En la parte en la que te da como decir las operaciones en la suma B La por B, definición de F, suma. o sea, Ajá. ya, igual en productos. Quería saber si eso no tiene alguna influencia al momento de hacer la clausura de la suma o del producto, porque en sí, no le entiendo muy bien qué quiere decir cuando está, por ejemplo, en la multiplicación, los reales por B en B, entonces, tal vez eso tiene influencia al momento de encontrar o cómo sería. Claro que sí. Tiene mucha influencia al final. Hay mucha información, digamos, que está pues allí almacenada, ¿no? A ver, a tener en cuenta lo siguiente. Te lo coloco aquí con una especie de borrador. Primero, la suma. Se nos está afirmando que la operación suma se lleva a cabo, ¿sí? Con elementos que provienen del producto vectorial de V con V, ¿sí? Y esto, ¿sí? Nos va a dar como resultado, que nos dice es elementos en V. Pues claro, aquí al tomar el producto cartesiano, en sí lo que estoy diciendo es, mira, es necesario tomar dos elementos, ¿sí? Que pertenezcan a V para llevar a cabo esta suma. ¿Estamos? Y es por eso que para sumar justamente tomo X y Y en V, porque no puedo, ¿sí? Llevar a cabo la suma con un solo elemento. Entonces aquí el producto cartesiano, este producto cartesiano entre V y V, te da la información que requieres dos elementos. ¿Ya? Entonces el conjunto de salida. Y después en la llegada, lo que nos está afirmando es que el elemento resultante se va a encontrar en V. Justamente por eso, hace unos momentos, unos compañeros, ¿sí? Decía, pero si ya nos está afirmando que el resultado de sumar va a estar en V, ¿por qué probamos la clausura? ¿Sí? Lo que lo comentaba es que no en todos los enunciados, ¿sí? Se coloca esta información. Ah, ya, por... ¿Ya? Esto respecto a la suma. Respecto al producto, tienes el par, ¿sí? En este caso, perdón, el producto entre los reales, ¿sí? Y el conjunto V. Bueno, entonces aquí la información que tienes es la siguiente, que para llevar a cabo la operación del producto requieres, primero, de un elemento real,
que actúa como escalar justamente, y de un vector. Y es por ello que para llevar a cabo la verificación de la clausura, que es lo que hemos hecho, tomar un escalar, en este caso un alfa real, y tomar un x en v. Entonces requieres de dos elementos. El uno que esté en el campo y el otro que esté en el conjunto v. Y claro, aquí también se nos afirma que el resultado, ¿sí?, va a pertenecer al conjunto v. Entonces en el fondo es, digamos que esa parte, si esa definición de suma y producto, ya no estaría confirmando que se verifica en la clausura de la suma y del producto. Pues es muy importante también, ¿sí?, en este caso, tener en cuenta esa información. ¿Estamos? ¿Está claro, Carly? Sí, profe, gracias. Ah, perfecto. Entonces, pues ahí finalizaría el ejercicio, ¿sí? Como decía, ya no tiene sentido ponerse a probar más propiedades si una de ellas falla, ¿ya? De aquí en 1 o 2 semanas, ¿qué es lo que esperamos? Pues que ustedes, una vez que se les proporcione el conjunto, las operaciones del campo, ¿sí?, estén en la capacidad de identificar, ¿sí?, qué propiedad no va a verificar, ¿sí?, un conjunto. Entonces, en este caso ya les pediremos que directamente se pongan en evidencia cuál es la propiedad que no verifica. De momento, pues hay que seguir el listado de propiedades, ¿sí?, al menos esta semana. Vamos a seguir ese listado de propiedades, ir verificando una a una hasta que una de ellas falle, o en caso que no falle, pues si ya se han verificado las 10 propiedades, allí afirmaremos que el conjunto, junto a las operaciones y el campo, se trata de un espacio vectorial. Estamos. Listo. Continuamos. El segundo ejercicio nos dice, sean U y V, ¿sí?, elementos de Rn, y sea 0 sub V el vector nulo de Rn. ¿Okay? Nos pide probar en el literal A, se demuestre que el 0 escalar multiplicado por U, que en este caso es el 0 escalar multiplicado por un vector de Rn, ¿sí?, nos da como resultado el vector nulo en Rn. En el literal B nos pide mostrar que V más el escalar menos 1 multiplicado por el vector V también nos da como resultado el vector nulo. Entonces digamos que estas proposiciones, ¿sí?, se pueden afirmar, ¿sí?, de un modo general, siempre y cuando los vectores provengan de un espacio vectorial, ¿sí? Y esto me parece que lo revisaremos incluso en uno de los teoremas de la parte de CD. ¿Ah? Pero bueno, en esta parte, al final lo que nos piden es que verifiquemos para un caso particular, que es el espacio vectorial Rn. Entonces vamos a generarnos un poco de espacio aquí. Empezamos. Entonces, lo primero va a ser tomar los vectores U y V en Rn. Entonces, diremos lo siguiente. Sean U y V elementos de Rn. Por tanto, U lo puedo escribir como la n-upla con elementos U sub 1, U sub 2, U sub n, con U sub i, elemento en los reales, ¿sí?, para i, que toma valores entre 1 y n. ¿Sí? Algo similar va a suceder con V. V va a ser una n-upla con elementos V sub 1, V sub 2, V sub n, con los V sub j, aquí le voy a poner V sub j, elementos de R. Para justamente j, que toma valores de entre 1 y n. Aquí, bueno, no nos vamos a poner a discutir por qué el uso del índice i y el índice j. Si desean, pueden utilizar el mismo índice. Al final eso no afecta en nada. Únicamente lo que intentamos, ¿sí?, expresar es el hecho de que los vectores son n-uplas y que cada elemento, ¿sí?, de este vector, cada elemento del vector
es un número real. Vamos, es lo que se intenta expresar aquí. Por tanto, entonces digamos por tanto, además. Entonces voy a llevar a cabo ahora, ¿sí?, el producto del escalar 0, ¿sí?, por el vector u. Claro, y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la operación producto? Porque claro, estoy aquí realizando el producto de un escalar por un vector y no nos han proporcionado ninguna operación ni de suma ni de producto. Pues sucede lo siguiente, que si no se proporciona una operación de suma y producto, pues se emplea la suma y el producto habitual correspondiente al conjunto. Aquí, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la operación producto de escalar por vector usual en Rn. Vamos. Por tanto, aquí tendremos lo siguiente. 0 duplicado por el vector u, que tiene elementos u sub 1, u sub 2, u sub n. De acuerdo, como tengo una operación usual, ¿sí?, la operación de producto por vector en Rn me da como resultado el escalar por cada uno de los elementos del vector. Entonces tendré 0 por u sub 1, 0 por u sub 2, 0 por u sub. Pues del resultado, recordemos que al final aquí estoy multiplicando dos números reales. Uno de ellos es el elemento neutro en R, que en este caso sería el 0. 0, pues multiplicado por cualquier otro número real, arroja como resultado el 0. Tendremos la n-upla, ¿sí?, con elementos todos iguales a 0. Justamente este vector, ¿sí?, es el vector nulo de Rn. Entonces, esto es igual al 0 sub v. ¿Sí? Bueno, aquí al parecer no tiene mucho sentido colocar 0 sub v. La persona que prepara estos ejercicios seguramente modificó el conjunto. ¿Sí? Tal vez aquí el ejercicio más general, digamos, el ejercicio un poco más general, es probar que dado dos vectores u y v en un conjunto, voy a hacer un esquema mejor. Tengo el espacio vectorial v es un espacio vectorial, ¿sí?, dado los elementos u y v, ¿sí?, lo que se suele pedir demostrar es que justamente el escalar por u da como resultado el 0 del espacio vectorial, pero recordemos que aquí tengo un espacio vectorial, ¿sí?, genérico, ¿sí?, no uno en particular, como en este caso Rn, ¿sí?, no puedo tener cualquier espacio vectorial, ¿no? Eso es lo primero que se suele pedir. Me parece que en la clase de CD justamente hacemos esta demostración. Y pues lo segundo, ¿sí?, lo que se muestra allí, ¿no?, que v más el menos 1 por v da como resultado el 0 sub v. Ahí sí tendría sentido incluso la notación del 0 sub v. Claro, aquí en lo que me dice demuestra que 0 por u da el 0 sub v, la pregunta sería, ¿y qué es v? Porque yo estoy trabajando con el espacio que es Rn, yo desconozco qué es v, ¿sí? Bueno, me llama un poco la atención la notación, como digo, debe ser porque la persona que preparó este ejercicio al final modificó el ejercicio más general que se tenía y lo llevó en este caso a un espacio particular, un espacio vectorial particular que es Rn, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a hacer mucho problema por aquello. Incluso aquí podría colocar, modificar en lugar de Rn, colocar, perdón, en lugar de v, colocar Rn. ¿Ya? Por ahí queda un poco más claro, ¿no? Un poco más claro que es lo que estamos haciendo. ¿Ah? Entonces así ya tendría la primera parte, el literal A. Para el literal B, y no lo siguiente, ¿verdad? Para el literal B. V más menos 1 por V
será igual a lo siguiente. El vector v, pues, es una n-upla con elementos v sub 1, v sub 2, v sub n, ¿sí? Que va a sumarse al producto entre menos 1 con el vector v, que nuevamente es una n-upla, en este caso v sub 1, v sub 2, v sub n. Aquí lo primero que vamos a llevar a cabo es la operación del producto escalar por el vector. Recordad que estamos utilizando, ¿sí?, el producto habitual, el producto usual. Entonces tendremos el vector v con elementos v sub 1, v sub 2, v sub n, más el vector, aquí tendré menos 1 por v sub 1. Recordad que aquí se lleva a cabo una operación de producto entre números reales, ¿sí? Me da como resultado menos v sub 1 menos v sub 2 menos v sub n. Luego tengo que sumar estos vectores. Pues claro, estamos haciendo uso de la suma usual. Esa suma usual lo que hace es sumar los elementos que se encuentran, ¿sí?, en las posiciones similares, ¿no? En este caso, en las primeras posiciones, sumo los elementos y tendré v sub 1 menos v sub 1. En la segunda posición, v sub 2 menos v sub 2. ¿Sí? En la enésima posición, v sub n menos v sub n. Al final, aquí lo que está llevando a cabo es una resta entre dos números reales iguales. El resultado, pues ya como todos se imaginarán, 0, 0, una n-upla, donde todos sus elementos son iguales a 0. Pues este vector justamente es el vector nulo en Rn. ¿Ya? Y es así que ya hemos verificado justamente las dos, ¿sí?, los dos literales, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan sobre esta parte, por favor? Una duda. Ok. Continuamos. Vamos con el ejercicio 4. En el ejercicio 4 nos dice lo siguiente. Sea E junto a la suma, el producto y el campo K un espacio vectorial. ¿Ah? Y sea P un elemento de este espacio vectorial. Entonces, aquí, para tener un poco de idea, vamos a hacernos un esquema. Vamos a suponer que tengo el espacio E, que ya es un espacio vectorial. ¿Ah? Pues dentro de este espacio vectorial tengo un elemento, que en este caso es P. ¿Sí? A partir de esta información se define un nuevo conjunto. Este nuevo conjunto, ¿sí?, se lo etiqueta como E sub P. ¿Sí? Y pues está formado por pares ordenados, ¿sí?, donde el primer elemento de este par ordenado es un elemento del conjunto E. Entonces, claro, aquí al final, si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es una especie de partición del espacio vectorial E. Pensemos que aquí tengo E sub P. Lo voy a colocar en otro color mejor. E sub P. ¿Ya? ¿Y por qué digo que al final estamos haciendo una especie de partición? Porque fíjense que en E sub P, que lo voy a sombrear en este momento, pensemos que en E sub P se encuentran, ¿sí? De hecho, ni este conjunto sería excluido, pero bueno, la idea es la que vale en el fondo. E sub P está formado por pares desordenados, ¿sí?, donde la segunda entrada de estos pares sea justamente P. De manera que me pregunto qué sucede si tengo los siguientes elementos adicionales. Pensemos que tengo
lo siguiente. A ver, por acá tengo el elemento Q. Por aquí pensemos que tengo X. Y por acá pensemos que tengo Y. ¿Ya? Entonces la pregunta es la siguiente. El par Y, P está en E sub P. Lo primero. Luego, el par Y, Q está en E sub P. Y para que quede más claro, el par X, Y está en E sub P. ¿Ya? Primero, tener en cuenta que los 4 elementos que he considerado, es decir, el elemento X, Y, P y Q, son elementos de, justamente, están dentro de este conjunto que aquí lo he colocado, ¿no? En ese conjunto, digo que están los 4 elementos. Los 4 elementos están contenidos en él. Ahora, mi pregunta es, ¿el par Y, P es un elemento de sub P? ¿Qué me puedes decir al respecto? Cristian. Yo tenía la pregunta que si ese E sub P es un subespacio vectorial. Todavía no hemos visto qué es un subespacio vectorial. Sí, no podríamos adelantarnos. Okay. Aquí la idea es armarnos un esquema que en algo nos ayude a entender, ¿sí?, a este nuevo conjunto S sub P. Pero todavía no podemos hablar de subespacios vectoriales porque no hemos revisado el tema aún. ¿Sí? Entonces no vendría el caso de adelantarnos. Entonces, este par ordenado, el primero, no pertenecería a E sub P. Ya. Cristian dice que no. ¿Alguien que esté en contra de lo que ha afirmado Cristian? Yo diría que sí pertenece el primero porque para que pertenezca Y tiene que ser elemento de y el segundo tiene que ser P y pues sí se cumple. Exactamente, muy bien. Gracias, Isael. Sí, justamente el primer par pertenece a E sub P. Vamos analizando por qué razón. Fíjense, hay que ir siempre a la definición del conjunto. Vamos a ver, me voy a E sub P. En E sub P se encuentran pares ordenados. Entonces, lo primero me pregunto, ¿el elemento que estoy analizando es un par ordenado? Pues sí es un par ordenado, ¿ya? Lo segundo, la condición para pertenecer a E sub P, a más de ser un par ordenado, es que el elemento que se encuentra en la primera posición, ¿sí?, el elemento que se encuentra en la primera posición de este par debe pertenecer al conjunto E. ¿Y qué sucede con Y? Pues debo verificar, en este caso, que Y sea un elemento de, pero justamente eso se verifica, porque Y he tomado, ¿sí?, un elemento de este conjunto. Entonces, al final, puedo afirmar que este par está en E sub P. Bajo esta misma lógica, ¿qué podemos afirmar sobre el segundo par? Y, Q, ¿sí?, el par con elementos Y, Q, ¿pertenece a E sub P? ¿Qué me dicen? No, Entonces, aquí no va a pertenecer. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería Porque la razón por la cual? la segunda entrada no es P. Exactamente. Fíjense que para pertenecer a este conjunto E sub P, se exige que la segunda entrada, el segundo elemento de este par ordenado, sea P. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Pues tengo Q. ¿Sí? Y no necesariamente Q va a ser igual a P. No necesariamente. Vamos. Entonces, no puedo afirmar que este par esté en E sub P. ¿Qué sucede con el par X, Y?
¿Pertenece a SUP? Tampoco, no. Tampoco pertenece a SUP. ¿Por qué? No cumple con la condición de que el segundo elemento del par ordenado sea P. ¿Sí? Lo que tengo es Y, y Y no necesariamente tiene que ser igual a P. Por tal razón, fíjense, aquí no cumple. ¿Estamos claros? Ya está más claro cómo se forman estos elementos, sí, al final este conjunto, los elementos de este nuevo conjunto, ¿ya? Se forman, digamos, a partir de los elementos de E, pero aquí estamos hablando de pares ordenados, donde la segunda entrada siempre va a ser el elemento P. ¿Ya? Carly. Profe, y digamos, ahí en el enunciado no está definido nunca Q, entonces por ese lado tampoco sería, o sí puede ingresar otra letra, porque solamente dice que Claro. Y pertenece a E. A ver, ¿puedes repetirme? Se entrecortó la parte final. Es que digamos ahí dice solo para todo X, Y que pertenece a E, entonces en ningún momento del enunciado nos dice que está algún Q, o así, entonces solamente se tomaría los elementos que nos dan, ¿verdad? Pero es que fíjate, ahí dice justamente para todo X y Y que esté en E. Es simplemente una anotación, lo que está diciendo para todo par de elementos que se encuentren en E. Ya, Pero no es que en el conjunto únicamente hay dos elementos que es X y Y. No, esto es notación nada más. ya. Hay que tener en cuenta que este conjunto puede tener una infinidad de elementos. ¿Estamos? Entonces, para dos de ellos que tomes, vas a poder realizar la suma, ¿sí? De acuerdo a lo que se indica allí. De acuerdo a la operación que se indica allí. Vamos. Hay que confundirse, por eso sí es bueno siempre preguntar, está bien que vayan realizando estas preguntas, ¿sí? Vayan despejando todas las dudas que tengan, ¿no? Listo, entonces ya tenemos claro la forma de los elementos de este conjunto SUP. Entonces continuamos. Además, se definen las operaciones, aquí, miren nuevamente en el enunciado, ¿sí? La operación, en este caso, la operación suma viene del producto cartesiano entre E sub P y E sub P, y pues nos afirma que el resultado va a estar en E sub P. ¿Sí? En el caso del producto entre el escalar y un vector, pues igualmente se toma un escalar, ¿sí? Alfa en K, junto a un vector de E sub P, y lo que nos afirma es que el resultado va a estar en E sub P. ¿Ya? Pero claro, a partir de esto, ¿sí? Aquí yo podría saltarme las clausuras, porque ya el ejercicio en sí, el enunciado en sí, está afirmando que se verifican las mismas. ¿Estamos? ¿Ya? Y claro, si no quiero saltarme, habría que verificar. Y diría, a ver, voy a verificar que se cumple la clausura de la suma. Lo vamos a hacer de forma rápida. Entonces voy a tomar dos vectores en E sub P. El primero de ellos, justamente el par X, P. El segundo de ellos, el par Y, P. Llevo a cabo la suma. El resultado, primero, es un nuevo par ordenado. ¿Ya? Recordemos que para que este par ordenado se encuentre en E sub P, debe verificar que primero el primer elemento, sea un elemento de E. Y lo segundo, que el segundo elemento esté en P. Lo que evidencio es que justamente el segundo elemento de este par está es igual a P. Pero ¿cómo puedo afirmar que X más Y sea un elemento de E? ¿Por qué razón podría afirmar aquello? ¿Qué me dice? Hasta que lo piensen un ratito, voy a anotar. Mejor vamos a anotar. Porque X y Y están en el espacio vectorial. Exacto. Exactamente. Eso lo podemos afirmar justamente por la hipótesis que tenemos al inicio. ¿Ya? Entonces vamos. Clausura de la suma. Sean X, P y Y, P
elementos de sub P. ¿Ya? Por demostrar, en este caso, que X, P más, aquí fíjense la suma, no se coloca la circunferencia, sino un subíndice P, que es otra forma de notar, o bueno, hacer notar que la suma no es la usual, ¿sí? Entonces la suma con el par Y, P se encuentra en E sub P, es lo que debo probar, ¿no? Además, entonces, voy a llevar a cabo la suma. X, P, suma con Y, P, de acuerdo a la definición. Esto va a ser igual a X más Y, P. Claro, tengo que afirmar que, tengo que comprobar que se trata de un elemento de E sub P. Para ello, primero, recordemos que en E sub P se encuentran pares ordenados, cosa que aquí se evidencia. Tengo un par ordenado como resultado. Ah, muy bien. Lo segundo, tengo que afirmar que el elemento que se encuentra en la primera posición pertenezca a E. Entonces, claro, aquí diría, mira, tengo que demostrar, ¿sí? Yo tengo que verificar que X más Y, ¿sí? Es un elemento en E. Porque lo siguiente a verificar es que la segunda entrada de este par ordenado es P, pero justamente es lo que obtengo. Entonces aquí lo único que está en duda de momento es verificar que el resultado de sumar X más Y esté en E. ¿Cómo puedo afirmar aquello? Entonces, recordemos que como hipótesis tengo que E junto a la suma y el producto es un espacio vectorial. ¿Ya? ¿Y qué caracteriza los espacios vectoriales? Pues que al sumar dos elementos del espacio vectorial, su resultado se mantiene en el espacio vectorial. X y Y los estoy considerando elementos de E. ¿Por qué razón? Porque justamente estoy tomando el par X, P y el par Y, P en E sub P. Por tanto, las primeras entradas de estos dos vectores son elementos que están en E. Es decir, X y Y pertenecen a E. Si sumo dos vectores de un espacio vectorial, ¿en dónde queda su resultado? En el mismo espacio vectorial. De allí, ¿sí?, que puedo asegurar que el primer elemento se trata de un elemento de E. Allí se encuentra justamente, ¿sí?, la importancia, perdón un ratito, la importancia, listo. Allí la importancia de este supuesto inicial, de que sea un espacio vectorial. ¿Ah? Entonces, una vez que he verificado que el resultado es un par ordenado, el primer elemento de este vector, ¿sí?, o de este par ordenado, se encuentra en E y el segundo elemento está en P, en ese momento recién puedo afirmar que este resultado está en E sub P y por tanto verifica la clausura de la suma. ¿Estamos? ¿Qué sucede con la clausura del producto? Pues vamos a anotar. Sí, vamos a anotar lo siguiente. Clausura de la suma, perdón, del producto, del producto. Entonces, vemos, sea, en este caso, tomo alfa, elemento de K, y tomo el par X, P en E sub P. Debo probar, recordemos de aquí, que debo probar que algo con el producto sub P por el, en este caso el par X, P, este es un elemento de sub P. Entonces ponemos, además, alfa producto sub P con el par X, P. Entonces, de momento voy a la definición. Tengo un escalar que está multiplicando un vector. ¿Cómo opero? Simplemente tomas el escalar, multiplicas por el primer elemento del par, pues tengo alfa por X, y eso lo anotas como resultado, ¿sí?, el primer elemento de este nuevo vector. Y en la segunda componente, ¿sí?, el segundo elemento, simplemente colocas P. Ahora, puedo afirmar
que este elemento está en S sub P, nuevamente me pregunto aquello. ¿Puedo afirmar esto? Recordemos que para afirmar aquello, ¿sí? Primero, debo tener un par ordenado, cosa que sí se evidencia que tengo un par ordenado. Lo segundo, que el primer elemento de este par debe pertenecer a E. Entonces aquí me preguntaría, debería probar que alfa por X, ¿sí?, es un elemento de E. ¿Cómo puedo afirmar aquello? Entonces, nuevamente, recordar que X es un elemento de E y E es un espacio vectorial. Y recordar que todo elemento del espacio vectorial multiplicado por, ¿sí?, los elementos del campo dan como resultado vectores que se quedan en el mismo espacio. De manera que de allí se puede afirmar que alfa por X también es un elemento de E. Y claro, si el primer elemento está en E y el segundo elemento es igual a P, pues en ese momento se puede afirmar que este par se encuentra en E sub P. ¿Ya? ¿Sí ven? Es así como se debería llevar a cabo las comprobaciones. Vamos. Pese a que en el enunciado se nos afirma que sí, se satisfacen las clausuras y no pierdan de vista, ¿sí?, no pierdan de vista, pues, en algunas ocasiones llevar a cabo estas demostraciones, ¿no? No pierdan de vista también ciertos detallitos, ¿sí? Como en este caso, el hecho de por qué puedo afirmar que X más Y, ¿sí?, es un elemento de. Entonces, por algo están, ¿sí?, estas hipótesis, ¿no? ¿Dónde están estas hipótesis? Y bueno, como aquí nos piden demostrar que es un espacio vectorial, pues si ya se han verificado las dos cláusulas, habrá que verificar las 8 propiedades restantes, ¿sí? Esto para, recordar, para esta nueva suma y para este nuevo producto, ¿sí?, para la suma que lleva el subíndice P y también para el producto que lleva el subíndice P. Vamos. Entonces, si bien el conjunto E es un espacio vectorial, a partir de este espacio vectorial se ha armado un nuevo conjunto. Entonces, lo que estamos verificando es que este nuevo conjunto, junto a nuevas operaciones de suma y producto, y teniendo en cuenta el mismo campo, porque esto es importante, fíjense que aquí para ambos espacios o para ambos conjuntos que se busca que sean espacios vectoriales, se está empleando el mismo campo, están compartiendo el campo, ¿no? En este caso nos pide que pruebe que este cuarteto, ¿sí?, alcanza la estructura de un espacio vectorial. ¿Estamos? Entonces, vamos con las propiedades. Aquí se nos toca verificar todas las propiedades. Vamos con, voy a colocar aquí 1, conmutativa de la suma. Y digamos, sean X, P, Y, P, elementos de su P. Por demostrar, aquí se debe poner en evidencia que el par X, P suma su P con el par Y, P, arroja el mismo resultado, que Y, P suma su P con el par X, P. ¿Sí? Es lo que hay que probar, ¿no? La conmutativa de la suma. Entonces, por tanto, X, P suma con Y, P de acuerdo a la definición, ¿sí?, de acuerdo a la definición de suma, esto será igual a X más Y, P, ¿sí? Esto por la definición de suma sub P. ¿Estamos? Aplicamos simplemente la definición. Ahora, recordar, ¿sí?, recordar que X y Y son elementos de... y que E es un espacio vectorial. Entonces, claro,
Si tengo elementos que pertenecen a un espacio vectorial, pues estos elementos satisfacen todas las propiedades de espacio vectorial. En especial, la propiedad conmutativa. ¿Sí? De allí que sumar x más y en el espacio E es equivalente a sumar y más x. ¿En dónde? Justamente en el espacio E. Entonces aquí este paso lo justificamos por la propiedad conmutativa en E, en el espacio E. Y pues a partir de esta última expresión se alcanza, ¿sí? O es posible alcanzarla tomando el par y, y sumando con el par x, p. Fíjense, y es así que hemos logrado justamente probar que se da o que se satisface la propiedad conmutativa para este nuevo conjunto. Conjunto E sub P. ¿Ya? ¿Está claro? Por favor, si tienen dudas, háganlas. Igual aquí, este último paso, colocaríamos aquí la justificación, que no es otra cosa que la definición de la suma sub P. ¿Bien? En sentido inverso. ¿No? Es decir, que a partir de esta expresión de que el par y más x, p, se puede sumar los vectores y sub p con el vector x sub p. ¿Sí? X, p. Listo, ya tenemos la conmutativa de la suma. Ahora vamos con la asociativa de la suma. Entonces aquí colocamos los siguientes dos. Asociativa de la suma. Recordad que para verificar esta propiedad se consideran tres elementos, ¿sí? En el conjunto. Entonces diremos sean, y aquí notaremos x, p, el primer vector, y, p, el segundo vector, y z, p, el tercer vector, perteneciente a E sub p. ¿No? Entonces, claro, tras considerar estos tres pares, ¿sí? Tengo que x, y y z son elementos de E. Esto por definición de E sub p. ¿Sí? ¿Y qué debo probar aquí? Debo probar lo siguiente. Que x, p, suma sub p con, voy a utilizar corchete, y, p, suma sub p con el par z, p, arroja el mismo resultado. Sí, arroja el mismo resultado que primero tomar el par x, p, sumar con el par y, p, y pues de este resultado posteriormente sumarlo con el par z, p. Esto es lo que habría que probar, ¿no? Aquí ponemos por tanto. Entonces, para llevar a cabo esta verificación, lo que se suele comúnmente hacer es tomar uno de los lados de esta igualdad e intentar llegar, ¿sí?, al otro lado, justificando cada uno de los pasos, obviamente. Entonces, vamos a tomar el lado izquierdo. El par x, p, suma sub p, recorchetes del par y, p, suma sub p con el par z, p. Entonces, lo primero que vamos a llevar a cabo es la suma, ¿sí?, de los vectores que se encuentran entre los corchetes. Entonces, nos quedará lo siguiente, ¿no? X, p, suma sub p con el par, porque recordemos que al sumar estos dos pares, el resultado es otro par. Pero claro, ¿qué forma tiene este nuevo par? Este par tiene la forma y más z en la primera entrada, p en la segunda entrada. ¿Estamos? Listo. Y pues aquí tenemos nuevamente que llevar a cabo la suma entre dos vectores. Entonces, al final, aquí lo que vamos a tener será lo siguiente. En la primera entrada nos va a quedar, y voy a colocar x más y más z,
P. Ese será el resultado, porque recordemos que al sumar, ¿sí? Bajo esta definición de suma sub P, lo que se hace es sumar únicamente los primeros elementos en la primera entrada, o los elementos de las primeras entradas, perdón, los elementos de las primeras entradas, y en la segunda entrada, pues, se mantiene el vector P, ¿no? Listo. Y pues es aquí, en este caso, simplemente vamos a utilizar la definición de suma, vamos justificando los pasos, definición de suma sub P, acá nuevamente definición de suma sub P, y pues a continuación tenemos lo siguiente. Fíjense que en la primera entrada, ¿sí? Tengo la suma de los vectores X más Y más Z. Recordad que estos tres vectores están en E. Y pues como es un espacio vectorial, se verifican todas las propiedades justamente del espacio vectorial, entre ellas la asociativa de la suma. ¿Y qué nos dice la asociativa de la suma? Pues que sumar X más Y más Z arroja el mismo resultado que primero sumar X más Y y luego sumar con Z. ¿Sí? Es una primera entrada. En la segunda entrada, pues, tendremos el P. Esto por la asociativa, ¿sí? Asociativa en el espacio E. ¿Ya? Y bueno, a partir de esta última expresión, pues lo que vamos a hacer es emplear la definición de la suma, pero en el sentido inverso, con lo cual tendremos lo siguiente. ¿Sí? Tendremos que este último resultado se alcanza siempre y cuando se sume X más Y, P, ¿sí? Con el par Z, P. ¿Ya? Y luego, este primer vector se puede alcanzar siempre y cuando se sume primero el par X, P, ¿sí? Con el par Y, P. Y posteriormente se realiza la suma con el par Z, P. Y fíjense que así hemos logrado verificar la propiedad asociativa. Aquí vamos justificando, entonces por la definición de suma. Estas últimas dos en el sentido inverso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, muchachos? ¿No? Listo. Continuamos. Ahora vamos con la tercera propiedad. ¿Cuál es la tercera? ¿Cherry me hace acuerdo? La existencia del. Supongo que todos repasaron, ¿no? Las propiedades. ¿Cuál es la tercera propiedad que hay que verificar? Del inverso aditivo. La existencia del inverso aditivo, ¿ya? No, no es la tercera, es la cuarta. El elemento La existencia del, exactamente, la existencia del elemento neutro primero. Porque se requiere del elemento neutro para verificar luego la existencia del inverso aditivo, ¿sí? Entonces, la existencia del elemento neutro. ¿Ya? Entonces, claro, aquí lo pondríamos, mencionar todo esto en función de cuantificadores y diríamos, aquí lo que se busca y es poner en evidencia que existe, en este caso vamos a ponerle, ¿qué ponemos a ver? Existe un elemento 0 asterisco, elemento de E sub P, ¿sí? Tal que para todo vector X en E sub P se verifique que X más el 0 asterisco sea igual al 0 asterisco más X, y esto arroja como resultado, pues, el propio X. Recordar que como ya se verificó la propiedad conmutativa, sería suficiente probar
o bien que x más este 0 asterisco es igual a x, o por otro lado, probar que el 0 asterisco más x es igual a x. Y pues la primera parte de igualdad estaría pues verificada por lo que hicimos anteriormente, ¿no? Entonces, a tener en cuenta que aquí buscamos un único elemento, ¿sí?, en su P, tal que al realizar la suma con cualquier elemento, cualquier otro elemento en su P, pues dé como resultado este último elemento en su P. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es el candidato? ¿Sí? ¿Cuál sería el elemento candidato a ser las veces de el 0 asterisco o las veces de elemento neutro? No. Entonces, si no está claro, 0. no puede ser 0, 0. Porque 0P. recordemos que el par 0, 0 no está en su P. 0P, profe. ¿Puede ser? Ah, sí. Claro, esto no está en su P. Porque la condición es que la segunda entrada del par sea P. La otra que me dicen 0, P. ¿Este 0 escalar o qué es 0? 0 escalar. 0E sería. 0 sub E. Exacto. El candidato número 1 es justamente el 0 sub E junto al elemento P. Este elemento sí está en su P. Claro, aquí un poco nos podríamos preguntar, ¿y por qué este elemento 0 sub E? Porque ese elemento actúa justamente como elemento neutro en el espacio vectorial E. Entonces, el candidato número 1 para también estar presente acá. ¿Sí? Ahora, si no está claro, yo sé que para la gran mayoría no va a estar claro por qué seleccionamos ese par, pues si no está claro, hagamos lo siguiente. Y esto a modo de borrador, porque yo voy a colocar en otro color. Como recuerden que debo poner en evidencia que existe un elemento, que en este caso lo he etiquetado como 0 asterisco, y este elemento, ¿sí?, al sumarse con cualquier otro elemento de su P, debe verificar esta proposición, pues entonces voy a partir tomando un elemento, ¿sí?, arbitrario, ¿sí?, en su P. Digo, sea X igual al par X, P, ¿sí?, en su P. Aquí, para que no exista confusión, voy a colocarle X asterisco también, ¿ya? Para que no exista confusión de por qué estoy utilizando el X de acá y también el par. Para que se note que no es del mismo X. Vamos. ¿No? Entonces digo, sea asterisco, sea X asterisco igual al par X, P en su P. ¿Sí? Debo hallar, aquí ponemos debo hallar 0 asterisco, ¿sí?, que este 0 asterisco lo puedo expresar como, fíjense, como, aquí lo voy a poner a ver, aquí me salió mal, asterisco, ¿sí?, coma, y claro, aquí se me ocurriría colocar B asterisco, en principio, pero claro, debo encontrar este elemento 0 asterisco que pertenezca a su P. Pero claro, para pertenecer a sub P, la segunda entrada debe ser igual a P. Entonces ya no tendría sentido colocar este B asterisco, ¿sí? Y digo, no. El elemento que estoy buscando debería ser la forma A asterisco, P. ¿Sí? De ese modo, puede pertenecer ese par, podría pertenecer a sub P. ¿Sí? Implícitamente, fíjense que aquí estaría afirmando, y lo voy a colocar acá, ¿sí?, estaría afirmando que el elemento A asterisco está en E. ¿Estamos? Está en E. Y pues, ¿qué es lo que busco que se verifique? Busco que se verifique lo siguiente. Debo hallar
tal que. Busco que se verifique que X asterisco, acá me están faltando los asteriscos, aquí, acá y acá al final. Perfecto. Busco que X asterisco sumado con el 0 asterisco, ¿sí? En este caso sería entonces el par X, P, ¿sí? Sumado con el par asterisco, P, que sabemos que el resultado, ¿cuál va a ser? El resultado de esta suma va a ser X más A asterisco, P, pues busco que esto sea igual a, en este caso, al elemento X asterisco. ¿Y cuál es este elemento X asterisco? X, P. Y pues en este caso me voy a centrar en la última igualdad. Digo, mira, para que se pueda, ¿sí?, dar esta última igualdad, ¿qué debe suceder? Pues, ¿de dónde? Para que se dé esta última igualdad, debe suceder que X más asterisco debe ser igual a X. Por tanto, ¿qué puedo concluir? Pues concluyo que este asterisco debe ser igual al 0 sub e, que no hay otra posibilidad. Si quiero que X más este elemento me dé como resultado el mismo E, la única posibilidad es que este asterisco es igual al 0 del espacio E. ¿Sí? Y es así que entonces ya he encontrado el elemento 0 asterisco. Vemos. Claro, esto a modo de borrador únicamente. Entonces, como ya he notado, ¿sí?, cuál es el par candidato a formar el elemento neutro, pues entonces ahora sí vamos con la redacción. Jonathan, antes de continuar, ¿alguna duda? Sí, era sobre que el 0 sub e sería igual a 0, ¿cierto? ¿A cuál 0? Al ¿Al 0 0 de escalar? dice que es un espacio vectorial el que nos dio el más amplio, entonces, Por eso para, hay. Por eso le pongo 0 sub e. O sea, el 0 del espacio E. Es que sí, pero desconocemos cuál es el espacio E. No sabemos si tal vez estamos trabajando con vectores, con polinomios, con matrices, o simplemente con los números reales. Desconocemos. Desconocemos los elementos de E. Por eso que coloco 0 sub E, porque no puedo afirmar que es igual al 0 de los reales. ¿Está claro esa parte? Sí está claro, Jonathan, a qué hago sí, pero referencia. ¿Sí? Yo no puedo afirmar que esto es igual al 0 de los números reales, porque primera cosa, E podría tranquilamente ser un conjunto de matrices, podría ser algún conjunto de polinomios, ¿sí?, algún tipo de vectores o cualquier otro conjunto que me invente. Y claro, al colocar la suma, al definir, perdón, la suma y el producto y el campo K, pues satisfaga todas las propiedades de espacio vectorial. Pero claro, si de pronto tengo algún polinomio, no puedo afirmar que en este caso el polinomio sea igual a un número real. Vamos. Entonces eso a tener cuidado, ¿no? Eso sí, a tener mucho cuidado. Y es por eso que la notación que aquí estoy haciendo uso es el 0 sub e. Entonces sí, estoy mencionando que el elemento debe ser el elemento neutro del espacio vectorial E. Nada más que eso. Entonces, una vez que ya tenemos esto, digamos, lo siguiente. Consideremos el elemento 0 sub e, P, elemento de sub P. Claro, ¿podemos afirmar esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el primer elemento, primero, tengo un par ordenado, el primer elemento pertenece a E, el segundo elemento es P. ¿Ya? Consideramos el elemento de E. Por tanto,
Por tanto, para todo par X, P, elemento de su P, se tiene. Claro, y aquí diríamos que se tiene. Pues se tiene que la suma de X, P con el par 0 sub B, P será igual a X más 0 sub B, P. Pero recordar que X y 0 sub B están en E. Y al sumar X con el elemento neutro en dicho espacio, pues ¿qué es lo que me da como resultado? Pues X, ¿sí? X, P. Entonces fijémonos que al final ya he encontrado el elemento con el cual logro verificar la igualdad. Y ya la otra igualdad se obtiene de forma automática porque ya se verificó la propiedad conmutativa. ¿Estamos? Preguntas que tengan sobre esta parte, muchachos. Entonces aquí, en esta propiedad, lo primero es identificar si es posible, ¿sí?, al obtener este elemento neutro, y ya se obtiene la forma de este elemento neutro, pues ya vamos con la redacción, ¿no? Consideremos este elemento y por tanto, ¿sí?, y al tomar otro elemento del conjunto, comprobamos que la suma satisface, ¿no? En este caso se verifica la proposición, ¿sí? Pero recuerden, todo lo que está en color verde, ¿sí?, sería nuestro borrador. Eso no se colocaría ya formalmente en la demostración, digamos así. Parte de la demostración, esto no formaría, ¿no? No formaría parte de la demostración. ¿Ya? Listo, vamos con la siguiente. La siguiente propiedad es la existencia del inverso aditivo. Vamos con la siguiente. 4. Existencia del inverso aditivo. ¿Ah? Entonces, recordemos que aquí si colocamos esta proposición en cuantificadores, en cambio teníamos lo siguiente, que para todo X asterisco elemento de su P existe, ¿sí?, y le vamos a poner el menos X asterisco, también elemento en el sub P. Aquí simplemente es notación, ¿no? El menos X asterisco, recordemos. Sí, simplemente es notación. No es que siempre tomamos el vector y le cambiamos de signo. No, eso no aplica siempre. Eso, por lo general, aplica únicamente cuando estemos trabajando en Rn y con operaciones usuales. Porque si ya las operaciones son distintas, pues ya no, los inversos aditivos ya no corresponden simplemente a un cambio de signo. Y esto ya pusimos en evidencia la anterior semana, hace 2 semanas, cuando trabajamos, ¿sí?, sobre un conjunto en el cual, el conjunto de números reales estrictamente positivos para los cuales la suma, ¿sí?, se define como el producto y el producto escalar por vector no era otra cosa que una potencia, ¿sí? Entonces ahí anotamos que no siempre el inverso aditivo correspondía al elemento simplemente cambiado de signo. Vamos. Entonces aquí para todo X asterisco elemento de sub P existe el menos X asterisco, también en el sub P, tal que X asterisco sumado, ¿sí?, con el menos X asterisco, ¿sí?, pues da como resultado, en este caso, al elemento neutro, ¿no? El 0 es sub P. Vamos a anotarlo así, que sería el elemento que tomamos hace rato, este de acá, ¿no? De hecho, esto lo vamos a utilizar como 0 es sub P. ¿Ya? Lo usamos así. Vamos. Claro, aquí también tendríamos que verificar la otra, ¿sí?, la otra igualdad,
pero esto ya directamente se obtiene por que se cumplió la propiedad conmutativa. Vamos. Ya, entonces aquí, ¿cuál sería el candidato? Lo que ya he explicado en lo anterior, teniendo en cuenta la explicación anterior, ¿cuál sería el candidato a inverso aditivo acá? ¿Qué me dicen? Profe, tengo una pregunta. A ver, Jonathan. Sí. Cuando se pone, por ejemplo, el menos X asterisco, ¿eso también se le puede tomar como el producto del escalar -1 por el X asterisco? Y No, hacerle la no, regla del producto que nos dan? no, para No. nada. Es por eso lo que mencionaba. Esto simplemente es notación. El menos, aquí el menos X asterisco, ¿sí? No es igual, ¿sí? No es igual, de forma general, no es igual a -1 por X asterisco. No, para nada. Esto simplemente, como decía, es notación. Es la notación del inverso aditivo. ¿Ya? Esto se lo puede ver, ¿sí? Justamente sobre uno de los ejemplos que ya trabajamos la anterior semana, en el cual teníamos el conjunto, perdón, hace 2 semanas, en el cual teníamos el conjunto V, que era el conjunto de los reales estrictamente positivos. Teníamos la suma, que en este caso X, Y estaba dado por el producto, y el producto alfa por X era X elevado al alfa. ¿Sí? Pues en este caso, habíamos encontrado que el inverso aditivo, aquí en forma de resumen nada más, ¿no? El inverso aditivo, ¿sí? Para cada X, inverso aditivo, el menos X asterisco, era igual a 1 sobre X. Entonces, si lo recuerdas, Jonathan. Porque el neutro aditivo, el 0 asterisco, en este ejercicio era igual a 1. ¿Sí? Entonces, claro, ahí te puedes dar cuenta que no se trata de un producto de escalar, ¿sí? Simplemente de escalar por el vector. Sí, bueno, existe una gran cantidad también de conjuntos con definiciones de suma, perdón, con operaciones de suma y producto no usuales, para los cuales ¿sí? Se pone en evidencia que no se trata de simplemente tomar el escalar y multiplicar por el vector. ¿Sí? ¿Está claro, Jonathan? Sí, profe. De modo general, no podemos afirmar. ¿Sí? De modo general, no podemos afirmar porque ya, entonces, ¿qué me dicen? ¿Alguien ya tiene algún candidato? El menos X, P sería. El menos X, ya, donde menos X, ¿qué representa? Claro, me dicen, a ver, candidato, me dicen el menos X, P. Elemento del espacio. No, el menos X debería corresponder justamente al inverso aditivo de X, pero en el espacio E. Inverso aditivo de X en el espacio E. Creo que debería, o sea, ese sería, ¿sí? Digámoslo aquí, el elemento con el menos X correspondería a este inverso aditivo, pero en el espacio E, ¿sí? Y de ese modo, sí podríamos afirmar que este está en E sub P. ¿Por qué razón? Porque para cada elemento X en E sub P sabemos que existe su inverso aditivo. Esto porque E es un espacio vectorial. Entonces, para cada X tenemos su inverso aditivo, que también está en X.
Por tanto, el par menos X, P se encuentra en su P. ¿Lo vemos? ¿Sí? Entonces, aquí diremos, tomando en cuenta, vamos a ver aquí, sea X asterisco igual a X, P, elemento de su P, y tomando el menos X asterisco igual a menos X, P, elemento de su P, donde, aquí aclaramos, ¿no? Donde menos X, ¿sí? corresponde al inverso aditivo de X en el espacio E. Se tiene. Esto hay que aclarar. ¿Por qué hay que aclarar? Porque este menos X tampoco corresponde simplemente a un cambio de signo en el elemento X. Porque recordemos que, de hecho, en principio no sabemos, ¿sí?, qué tipo de elementos tiene el conjunto E. Sabemos que es un espacio vectorial, pero desconocemos, ¿sí?, qué tipo de elementos tiene. Nuevamente, no sabemos si son matrices, son vectores, son polinomios o algún otro tipo de objeto matemático. ¿Sabes? Entonces hay que aclarar aquello. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos aclarado ello, tenemos lo siguiente, digamos. Entonces, sí me preocupo que tiene que X asterisco suma con el menos X asterisco será igual a tomar el par X, P, sumar con el par menos X, P. De acuerdo a la definición de suma, esto será igual a X más menos X, ¿sí?, P. Recordar que el menos X corresponde al inverso aditivo, entonces si sumo el elemento X con su inverso aditivo, que es lo que obtengo como resultado, pues el elemento neutro del espacio, en este caso, el 0 sub E, P. Y este par, ¿a qué es igual? Este justamente es el elemento que lo bautizamos como 0 sub E. ¿Sí? Y con eso pues, hemos mostrado la existencia del inverso aditivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, chicos? ¿Cómo pasa el tiempo volando? De hecho, me gustaría dar una mayor explicación, pero el tiempo aquí es nuestro peor enemigo. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está claro todo esto? Perfecto. Entonces, considerando, hasta ahí voy a tener la grabación.